Saludos hermanos, es un privilegio volver a compartir con ustedes nuestra clase de hoy domingo. Contamos con el favor de Dios para bendecirnos en este tiempo. No olvidemos que estamos trabajando con el tomo 1 desde el mes de septiembre y llegará hasta febrero del próximo año, y estamos colocados en la unidad 3. Estamos trabajando los estudios del libro del profeta Isaías y hoy arribamos a la lección 15. ¿Juicio eterno o gozo eterno? Es una alternativa en la que estamos colocados todos los hombres. ¿Iremos a juicio eterno o iremos a gozo eterno? Vamos a ver el desempeño en la clase de hoy, y yo aspiro, ¿verdad?, hasta que todos concluyamos que somos merecedores de el gozo eterno, que hemos trabajado, que hemos vivido para ser partícipe del gozo eterno con el Señor. El juicio de Dios es para todos los que se rebelan, pero los redimidos del Señor experimentarán gozo eterno. Esta es la verdad que debe quedarnos como conclusión en la clase de hoy. El juicio de Dios es para todos los que se rebelan, pero los redimidos, los que hemos confiado en Cristo nuestro Salvador, entonces experimentaremos gozo eterno. La clase de hoy debería ayudarnos a reconocer que todas las personas son responsables ante Dios. Todas las personas son responsables ante Dios y enfrentarán su juicio si no aceptan el regalo de la salvación. Además, la clase de hoy debería ayudarnos a sentir aliento de que Dios obra para redimir y restaurar a aquellos que se someten a Él. Estar tranquilos, confiando que en Él hay redención y restauración si nos sometemos a su voluntad. Además, debemos gozarnos de que el pueblo de Dios puede vivir una vida santa que le agrade a Él, y evidentemente eso nos llevaría al gozo eterno. Si vivimos en santidad, si vivimos de tal manera que le agradamos a Él, entonces iremos al gozo eterno. Versículo clave de la clase de hoy se encuentra en Isaías 35:10. Estamos hoy estudiando como fondo bíblico Isaías 34 y 35. Pero el verso 10 de Isaías 35 dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Una promesa de restauración. Tendrán gozo perpetuo, será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría. Huirán la tristeza y el gemido. La tristeza y el gemido ya no acompañarán a los redimidos de Jehová. Así que, hermanos, tenemos una maravillosa esperanza que podemos confiar se cumplirá en nosotros si somos fieles. La lectura en clase de hoy la veremos en Isaías 34, 1 al 4, Isaías 34, 8 al 10, Isaías 35, 4 al 8 y el verso 10. La lección de hoy tiene un bosquejo interesante. Una primera idea principal: el juicio de Dios contra los malvados. Aquí veremos cómo Dios destruirá las naciones malvadas. En Isaías 34, 1 al 4 veremos esto. Y cómo Dios juzgará a los enemigos de su pueblo. Isaías 34, 5 al 7. Pero además hay retribución divina. Ese es el segundo punto principal. Dios traerá un día de venganza. Isaías 34, 8 al 15. Un pago. Una retribución es un pago por la maldad. Y la retribución es segura. No lo evitará el pecador. No evitará el malo ser llevado a juicio. Isaías 34, 6 al 16 y 17. Y finalmente el gozo de los redimidos, que es la tercera idea principal. Restauración y bendición para el pueblo de Dios, según Isaías 35, 1 al 7. Y el camino de los redimidos, Isaías 35, 8 al 10. Así que tenemos una clase interesante, hermanos. El estudio de hoy se centra en el juicio de Dios y su obra para redimir y restaurar. Cómo Dios
castiga y restaura, cómo Dios bendice a los que con justicia o con actitud de arrepentimiento se han acercado a Él, y cómo castiga, cómo pone en juicio a aquellos que se han rebelado. El justo juicio de Dios deberá llevarnos a reconocer que nuestra respuesta a Dios tiene consecuencias eternas. Si no hay respuesta a Dios a tiempo, esta ineptitud, este descuido, esta soberbia, entonces tendrá consecuencias eternas. Y nosotros como iglesia tenemos que advertir del juicio venidero. De hecho, es muy recurrente escuchar que solamente se predica sobre bendición, pero también hay juicio. Y la gente tiene que estar advertida que si no se prepara, que si no está listo, que si no vive en santidad, podría estar bajo la consecuencia del juicio divino. Hay un plan redentor de Dios para darnos salvación, y la gente también debe entender. Proclamemos el mensaje de salvación para que acepten la redención en Cristo y la gente pueda escapar del juicio venidero. Es nuestra tarea. Veamos la clase en su contenido. El juicio de Dios sobre los malvados, que es nuestra primera idea principal. En esta clase, en este tema, en esta idea principal, el juicio de Dios contra los malvados, es significativo considerar que Dios destruirá las naciones malvadas. Esa es la profecía de Isaías 34, 1 al 4. Las naciones sufrirán el juicio de Dios durante la gran tribulación. Estas naciones que se levantan contra el propósito divino, que no atienden a la voluntad de Dios, que han vivido bajo su propia cordura y no han atendido el llamado de justicia que Dios ha hecho en su palabra, sufrirán el castigo en la gran tribulación. La gran tribulación es un castigo a las naciones, como naciones. Luego vendrá el castigo a los individuos, ya en los juicios postreros, pero la gran tribulación es el juicio a las naciones. El Señor manifestará su indignación sobre los malvados, que ha afectado a toda la creación con el pecado, y que estos juicios también afectarán a toda la creación. Esta profecía nos debe llevar a escuchar a Dios. Debemos atender al llamado divino de vivir en santidad, de atender a la palabra, de hacer lo correcto, de vivir conforme a su voluntad, porque si no hacemos caso a su palabra, entonces estaremos también sujetos al juicio divino. El pueblo de Dios, el que se mantenga en santidad, escapará de los terrores de la tribulación. Antes que la tribulación sea manifestada, ya la iglesia ha sido levantada en el arrebatamiento de la iglesia. Así que la única manera de escapar de esta gran situación que abatirá al mundo como castigo a las naciones, es importante que recibamos a Cristo para librarnos de esta tiempo de aflicción. Es bueno que reflexionemos aquí al preguntarnos cómo reconciliamos nosotros el amor de Dios y el juicio de Dios. Porque hay maestros populares que sostienen que un Dios amoroso nunca enviaría a nadie al infierno, ni condenaría de tal modo al hombre. Que el juicio y el amor no pueden coexistir, que el amor de Dios impedirá un juicio tan severo, dicen algunos. Las personas a menudo luchan por comprender que la santidad de Dios y la rebelión de la humanidad son reales, son de hecho las realidades que no pueden coexistir. No puede coexistir la santidad de Dios y la rebelión humana. De alguna manera hay que resolver esa confrontación, esa dualidad, porque es imposible que coexistan. Sin embargo, debido a su amor, Dios trazó un plan para que esta gran división, a través de la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, da la solución a este debate, porque todo aquel que vive en rebelión y que es sujeto del castigo divino
puede escapar de él recibiendo a Cristo como su Salvador y apelando a vivir en santidad. Esto es necesario porque Dios juzgará a los enemigos de su pueblo. Solo plantea Isaías 34, 5 al 7. Y aquí el juicio está representado, o en Isaías 34, la nación referente de esta profecía es Edom. Edom eran los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Edom significa rojo. Se dice que Esaú era un pelirrojo, un hombre así de ese tez, y quizá por ahí andan los significados. Los edomitas eran vecinos cercanos de Israel y constantemente se comportaron como enemigos, amargos rivales. Esa rivalidad que se creó entre Jacob y Esaú, cuando Esaú compró la primogenitura por un plato de comida, esa enemistad se mantuvo por siempre. Y los edomitas, los descendientes de Esaú, siempre fueron entonces amargos rivales del pueblo de Israel. Nunca batallaron de frente con tanta frecuencia. Los edomitas vivían en el monte de Seir. Hay una referencia de ellos en guerra contra Judá en Segunda de Crónicas capítulo 20, y cómo Josafat, Dios le guió a una victoria poderosa sin pelear. Los del monte de Seir se juntaron con Moab y otros, pero los edomitas siempre se regocijaban cada vez que el pueblo de Judá era afligido por alguna otra nación. O sea, disfrutaban la maldad, disfrutaban el sufrimiento de Israel. No olvidemos que Edom impidió a los israelitas saliendo de Egipto pasar por su territorio para atravesar el desierto, lo que habría acortado mucho el camino. Y aunque Moisés propuso pagar todo el gasto que representara eso y garantizar que no habría ningún problema para Edom por el paso de ello, Edom se negó. Ahora Dios va a vengarse contra esa actitud de odio de Edom contra el pueblo de Dios. La indignación del Señor contra ellos encuentra el cumplimiento final en la batalla de Armagedón. O sea que ha comenzado en la historia un proceso con esta nación, pero todavía hay pendiente de cumplirse en cuanto al juicio de Dios con Edom, y lo veremos en la guerra del Armagedón. Hermanos, esta primera idea principal sobre el juicio de Dios contra las naciones malvadas nos debe hacer reflexionar que el juicio de Dios sobre los impíos es seguro y es definitivo. La paciencia de Dios deja abierta la oportunidad para que los pecadores se arrepientan y no enfrenten el juicio de Dios por sus pecados, porque el juicio de Dios es definitivo. No habrá manera de librarse si no apelamos a responder a Cristo y atender al llamado de salvación. Y esto nos lleva a la segunda idea principal. Hay una retribución divina. O sea, el juicio no es gratuito, es porque han habido consecuencias que el Señor está condenando y que el Señor está entonces retribuyendo esa mala conducta, esa mala actitud, esa vida de pecado en aquello a lo que Él le hace juicio y condena. Lo que Dios está haciendo con Edom es trayendo un juicio de venganza. Isaías 34, 8 al 15. Edom nuevamente fue señalado y nuevamente la descripción del juicio en su contra es abrumadora. Pero no es un capricho divino, es una consecuencia del pecado y la actitud perversa de Edom contra Israel. Esto será tan grave que habrá desastre ecológico sin paralelo en este juicio. Sucederá que la tierra será desolada. La descripción dice que solamente podrá ser habitada por animales. No habrán condiciones ecológicas para que el humano viva en el territorio de Edom. Sucederá que la tierra será habitada solo por animales salvajes. Verso 11 al 15 dice ya 34, dicen eso. Además, esa retribución es segura.
O sea, ese juicio se cumplirá. No es una simple declaración que probablemente ocurra. No, la retribución es segura. Isaías 34, 16, 17 dicen esto. Hay que inquirir en la palabra de Dios, hermanos, para no dudar de esta realidad. Hay que estudiar a profundidad la perspectiva bíblica sobre los procesos de juicio y restauración para entender con qué vehemencia Dios habrá de cumplir sus palabras. Y esto porque ya en la historia hemos visto muchas profecías cumplidas y naciones que han cobrado el juicio divino por sus malas actitudes y por su vida de pecado. Y todavía faltan algunas de esos juicios por cumplirse, y se cumplirán contra las naciones en la gran tribulación y en la gran guerra del Armagedón. Hay que estar listos y siempre estar orando para que seamos dignos de escapar de todas estas cosas que sucederán. Es importante que como iglesia estemos advertidos que la única manera de escapar de estos juicios es si somos la iglesia del Señor y estamos en santidad y listos para su venida. Así la iglesia será librada de aquella hora de juicio. El juicio de Dios es justo y recto. No meramente represalias caprichosas, no simplemente iras divinas o rencores triviales. El cristiano temeroso de Dios escapará del juicio si vierte su vida en Cristo y vive en santidad. Si hacemos eso, entonces tiene sentido la tercera idea de esta clase: el gozo de los redimidos. Porque no hay juicio para todos. Algunos habremos encontrado la solución en Cristo, y eso nos lleva al gozo eterno. Algunos están condenados ya en la perspectiva profética por el juicio eterno, pero muchos, incluidos nosotros, la iglesia, nosotros que hemos creído en Él, entonces estamos previstos de ser partícipe del gozo eterno. Restauración y bendición para el pueblo de Dios es la perspectiva que hay en Isaías 35, 1 al 7. Dios traerá una hermosa restauración a su pueblo, así está prometido en los versículos 1 y 2 de Isaías 35. Dios fortalecerá a los débiles. Dios nos llenará de optimismo y confianza en Él. Versos 3 y 4. Es difícil vivir sin esperanza, vivir con el miedo, con el terror de que algo malo nos va a pasar en cualquier momento. Dios llena a su pueblo de optimismo, de confianza, de seguridad de que estamos en Él. Dios sanará a los enfermos y afligidos. Versos 5 y 6 de Isaías 35. Dios dará abundancia en forma milagrosa. Y esta perspectiva prevé parte de las condiciones que también vivirán los redimidos en el milenio, en el reino de Cristo, en el reino en el que Él se establecerá en la tierra por 1000 años, y que la iglesia juzgará y regirá junto con Él con vara de hierro, dice las Escrituras. El camino de los redimidos está descrito en Isaías 35, 8 al 10. Habrá un maravilloso camino conocido como el camino de santidad, verso 8. Este camino no es para todos, no pasará inmundo por él. O sea, que para estar en el camino de la santidad, primero hay que estar en Cristo, primero hay que ser regenerado, primero hay que ser santificado, que la gloria, majestad y potestad de su Espíritu Santo fluya y gobierne nuestro ser. Entonces eso nos hará estar en el camino de los redimidos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es un camino de sabiduría, es un camino de conocimiento y de relación profunda con nuestro Hacedor y Salvador. Así que no habrá extravío, no habrá duda, miedo o desconfianza, sino que es un camino de alta seguridad de lo que estamos en Él. Seremos partícipes con Él por la eternidad. Estaremos protegidos de los ataques de los leones, verso 9. O sea que toda ferocidad y peligro que amenace al pecador no amenaza así al creyente.
Este camino de santidad nos lleva a Sión, nos lleva a la morada y relación final con el lugar donde Dios vive y reina por la eternidad. Habrá gozo al llegar a Sión, y un gozo que será eterno. Pero el gozo eterno es simplemente un beneficio de los redimidos, de los que hayan puesto su vida al servicio de Cristo, al servicio de Dios, a lo que hayamos permitido que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y nos hayamos hecho parte de la iglesia como cuerpo de Cristo para servirle, para vivir en su voluntad. Entonces habremos de disfrutar del gozo eterno. La pregunta que representa esta clase, juicio eterno o gozo eterno, es una pregunta en la que usted debe tener una respuesta. ¿Dónde se está usted colocando? ¿Está colocando su vida en la posibilidad de ser parte del juicio eterno y sufrir las negativas consecuencias de esa distancia con Dios? ¿O está usted colocando su vida en relación con Cristo de tal modo que usted sea beneficiario del gozo eterno prometido a lo que seremos o lo que somos redimidos en Cristo, y que seremos beneficiados con la restauración y redención final cuando Cristo venga por su iglesia? La clase de hoy nos deja la certeza y la severidad del juicio de Dios. Es difícil aceptar esto para muchos, pero el juicio de Dios se cumplirá contra los malvados. La negación aún parece ser una forma común en el día de hoy. Todavía hoy la sociedad no admite que hay consecuencias negativas en vivir de espalda a Dios. La gente sigue creyendo el engaño de Satanás a Eva en el huerto. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas el bien y el mal, porque te convierte en un Dios como Él. El materialismo de este tiempo hace creer al hombre que es Dios y que lo puede resolver todo por su propia cuenta. Esta negación lo llevará al juicio también, porque entonces cierra la oportunidad de conocer a Cristo, que es el camino al gozo eterno y que le libra del juicio venidero. Algunos tienen la idea de que todas las religiones llevan a Dios. Cristo es el camino al Padre. Así plantea Juan capítulo 14. Cristo es el camino al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Así que no toda religión lleva al Padre. Cristo es el camino al Padre. Y si vamos a través de Cristo al Padre, entonces seremos librados de los juicios venideros. Otros se aferran a la esperanza de haber hecho más bien que mal en su vida, hacer un balance y les saldrá la cuenta con dividendo, con superávit, y entonces serán perdonados, serán bendecidos, porque Dios no es tan malo. Bueno, este no es un camino por obra, para que nadie se gloríe y nadie crea que tenga todo seguro. Este es un camino de confianza y dependencia de Cristo Jesús. Es el que cree que tiene vida eterna. El que no cree, aunque aparentemente tenga una vida de altruismo y servicio, pero si eso no está fundamentado en Cristo Jesús, entonces no hay sentido para ser salvo. Lo que plantea la palabra es que somos justificados por la fe. Es verdad, cuando somos salvos hacemos obra, pero no hacemos obra para salvarnos. Hacemos obra porque somos salvos y vivimos gobernados por el amor de Cristo, que constriñe nuestros corazones y nos obliga entonces a servir, a acercarnos a la gente. La salvación solamente se encuentra por la fe en Cristo. Y como iglesia tenemos el compromiso de que esta verdad sea compartida. Tú y yo como creyentes debemos compartir la alegría de la salvación con aquellos que aún no han aceptado a Cristo como su Salvador. Y todos estemos seguros de que lo que nos toca al final es el gozo eterno, porque estando en Cristo nos habremos librado del juicio eterno. Dos maneras de vivir: un camino que me lleva al juicio eterno o un camino que me lleva al gozo eterno. ¿Cuál eliges tú? Señor, yo te ruego que la clase de hoy haya bendecido la vida de cada oyente, de cada hermano, hermana, amigo que por los canales de redes sociales escuchan esta enseñanza.
Señor, que ellos también se hagan partícipe del gozo eterno, porque con sabiduría sepan huir, sepan correr del juicio eterno que está previsto para los pecadores. Que el Señor les bendiga.